Cristina Marcos es una apuesta segura, uno de los jóvenes talentos que dará que hablar en el futuro. Su discapacidad se queda en el certificado. Me aficiono a la bioquímica y a la biología en general, porque la bioquímica es una especialidad también. Viene pues, desde el instituto, más concretamente, que tenía un profesor que nos daba biología, que era muy bueno, enseñando y explicando, y a mí me motivó muchísimo para matricularme en la carrera y decidirme a hacer biología. Lo que más me gusta de mi trabajo como investigadora es que te da la posibilidad de aprender y a la vez que aprendes generas conocimiento y luego ese conocimiento, pues el objetivo último del conocimiento es su transferencia. Tengo acreditación positiva para ser profesora adjunta por la Universidad del País Vasco y bueno, en un futuro no descarto la docencia como actividad profesional para seguir, aparte complementando con la investigación, aunque me gustaría mucho seguir con la investigación. Pues las dificultades que he tenido que superar para llegar hasta donde estoy son bastantes, porque cuando se me diagnosticó la sordera ya tenía retraso educativo bastante, que luego lo pude más o menos solucionar, y entonces decidieron lo que serían los inicios, los principios de la educación integradora, dejarme en el colegio donde yo estaba como un alumnado que no tenía ninguna necesidad. En el instituto, por ejemplo, no tenía ningún tipo de apoyo en el aula ni nada especial, pero claro, todo lo que no podía gastar en clase tenía que recuperarlo de alguna manera, y entonces pues eran las clases particulares. Luego en la universidad es un poco parecido. Luego te acostumbras a adaptarte, quizá demasiado, porque te acostumbras a no exigir. 2003, el penúltimo año de la carrera, pues empecé a hacer contactos con una asociación de sordos y también me enteré que se había puesto en marcha el servicio de atención a personas con discapacidad de la Universidad del País Vasco. Se puso en marcha en septiembre de 2001 y entonces empecé teniendo una emisora de frecuencia modulada. Y con la emisora de frecuencia modulada me di cuenta del salto cualitativo y cuantitativo de información que supone, incluso a la hora de la evaluación, a la hora de ir a un examen, porque una de las mayores frustraciones que tenía era estudiar muchísimo y llegar a muchos exámenes y encontrarme que había preguntas que no tenía capacidad de contestar. Y eso se notaba mucho en las calificaciones y en todo el rendimiento académico, como se suele decir. La lástima es no haberlo podido adaptar antes, pero hacer que la situación, el contexto se adapte a ti, no adaptarte tú a él. Se facilita mucho más el acceso a la universidad de las personas con discapacidad. De hecho, es una mejora que yo misma he notado, porque yo desde el principio entré en la universidad como una alumna más, porque tampoco había opción a contarle a alguien, mira, pues tengo una discapacidad, pero ahora creo que ya ni siquiera hace falta eso. Una decisión de elegir una universidad a distancia sobre una presencial por prejuicio, para mí me parece una mala decisión, porque realmente creo que nosotros como colectivo tenemos que ganar visibilidad. Y para ganar la visibilidad, porque eso conllevará también un aumento de la independencia del colectivo, autonomía y reclamar los espacios comunes.
para de todas las personas con discapacidad. Uno de los valores que más me gustan y que más defiendo y que más interesante me parece para las personas con discapacidad es el de la perseverancia. Porque se habla mucho de superación, pero la superación parece que está como muy ligada al éxito y el éxito tiene la contrapartida del fracaso. Mi mensaje para los estudiantes con discapacidad es que si tienen claro que pueden hacerlo, no tienen ninguna traba que no se pueda solventar. Yo los animaría. Su carrera profesional no ha dejado de crecer desde que finalizó su licenciatura en bioquímica. Su sobresaliente cum laude por unanimidad en su tesis doctoral sobre el hongo cándida es un paso más que avala una brillante trayectoria profesional.